Un saludo tengan todos en esta mañana. Hoy estaremos analizando lo concerniente a la porción 113, que fue la que estuvimos viendo en esta semana. Y para eso estaremos utilizando el capítulo 7 del libro de Deuteronomio. Va a estar basada la charla de esta mañana. Y interesantemente, el capítulo 7 comienza en los primeros versículos, donde Moisés está haciendo unas afirmaciones. Y voy a leer aquí en el versículo 1 y 2 para poder, entender y ir entrando en lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Dice: cuando Adonai tu Elohim te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya expulsado delante de ti a numerosas naciones, al Eteo, al Jegreseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, y Adonai tu Elohim las haya entregado ante ti y las hayas derrotado, ciertamente las consagrarás al exterminio. No harás pacto con ellas, ni tendrás compasión de ellas. Estas 5 afirmaciones que vemos aquí, la primera es que te haya introducido en la tierra. La segunda, vas a entrar para poseerla. La tercera, hayas expulsado delante de ti a numerosas naciones. La cuarta, las hayas entregado ante ti. Y la quinta, las hayas derrotado. ¿Qué significa esto? Bueno, este es, primero que todo, el resultado de la fidelidad de Dios a su promesa. O sea, la promesa que había hecho a los antepasados del pueblo de Israel. O sea, de dónde viene todo todo el background del pueblo de Israel. ¿Dónde comienza? Con una promesa que se le hizo a Abraham, a Jacob, a Isaac. Y segundo, interesante que podemos ver aquí, es que Moisés acá no solo está conectando con la visión de Dios, sino que es capaz de visualizar esta realidad, hacerla suya, presentarla como un hecho, ese futuro cercano del pueblo de Israel que Dios iba a permitir que pasara, o sea, que Dios permitiría. Ahora, cuando analizamos esta primera frase, te haya introducido en la tierra, o sea, en Jerez, cuando lo analizamos desde su forma o de una forma gramatical, vemos algunos detalles que comparte con las otras frases que siguen en este texto que estamos analizando ahora, los primeros versículos del capítulo 7. Y cuando hacíamos ese desglose gramatical de la primera frase, te haya introducido en la tierra, veíamos el verbo haya, en este caso, que es la forma del verbo haber en su modo subjuntivo, en este caso en el presente subjuntivo de la tercera persona. También vemos introducido, que es el participio pasado del verbo introducir, y un pronombre personal, en este caso el de la tercera persona, usado como un complemento que indica la acción de alguien hacia nosotros o hacia ti, en ese caso. Como que te haya presentado, que te haya traído. En este caso, el sujeto implícito es Adonai tu Elohim. Ahora, ¿qué nos dice este análisis gramatical más allá de lo que viene implícito? Está hablando desde una posición en el futuro, en este caso Moisés, está afirmando algo que no ha pasado todavía en esta realidad donde él se encontraba, pero que en otra dimensión de donde él estaba viendo esto que iba a pasar, ya era una realidad. Por eso es que esta es una afirmación. Y es como cualquiera pudiera ser, primero acá, Moisés, tú viajaste en el tiempo para poder saber qué va a pasar en el futuro, pudiera verse así, ¿no? Suena esto como una especie de ciencia ficción. Es cuando muchos de nosotros hemos escuchado que te dicen, ¿cómo te ves en X tiempo? Y no voy a hablar de cosas de prosperidad ni dar fórmulas mágicas para hacer que pasen las cosas, como en muchas redes se acostumbran a hacer la gente que te empiezan a vender cosas. No es de esto que voy a hablar. Lo que estoy tratando de que nosotros aquí podamos entenderlo mejor y visualizarlo de esa manera. O sea, cuando te hacen esta pregunta, ¿cómo tú te ves en X tiempo? Lo que están tratando es
de que tú visualices en unos años, en unos meses, en cierto tiempo, cómo tú te estás viendo en ese futuro, en ese futuro. O sea, ya sea en una casa nueva, con un carro nuevo, voy a estar a unas 180 libras, por ahí más o menos, para algunas personas. Usted lo visualiza, ¿ve? Usted visualiza que va a estar así. Eso no quiere decir que va a pasar, pero usted está visualizando eso en otro plano, que no es el plano donde nos estamos moviendo nosotros aquí en este presente, en el plano físico. Está viéndolo en un plano espiritual. También pudiera estar viendo, en este caso de una forma jocosa, dice que después de los descansos de fin de año, solo me van a faltar unas 20 libras de las 5 que tenía que bajar para las 170 o cualquier peso, ¿no? Una forma jocosa. Es la manera en la que nosotros visualizamos cómo vamos a estar en un futuro cercano. Simplemente estamos siendo transportados, en este caso Moisés, a visualizar eso que pensamos. No desde esta realidad, sino de una realidad diferente a este plano temporal, este plano físico donde nos encontramos, y lo estamos viendo desde una realidad en el mundo espiritual. No está refiriéndose a un mundo paralelo, ni a un universo paralelo, ni a nada de estos inventos que mucha gente comenta. Solo que ese mundo espiritual o ese plano espiritual de donde estamos visualizando es diferente y no se rige por la misma regla que se rige el mundo que nos rodea, o sea, en este plano, en esta realidad que nosotros vivimos. Son como, podríamos decir, como diferentes planos de una misma realidad. Y para esto voy a aprovechar el momento para hacer una publicidad. Este tema que tiene que ver con estos planos o los mundos o los cielos, como se analiza, pueden encontrarlo en el primer libro de Limud Day, en el tema 1.11, para ir un poquito más al detalle para los que les interese, donde habla acerca de los 4 mundos o los 4 cielos, que son Asiyah, Yetzirah, Beria y el Atzilut. Para más detalle, aquello que le interesa aprender, pueden encontrar la información ahí, pueden adquirir el libro y buscar y poder entender un poco más de cómo funcionan estos mundos, estas dimensiones de las que yo estoy hablando y el por qué, porque es importante. Dios, en este caso, le está dando acceso a Moisés a esa parte o a una parte de esa realidad para que vea lo que va a pasar en el futuro con Israel, o sea, una parte donde comienza a ponerse o entra en cumplimiento esa promesa, comienza a ponerse en cumplimiento esa promesa que Dios había hecho a sus antepasados y al pueblo de Israel de que iban a entrar a la tierra prometida. Le estaba dando la oportunidad de verlo desde un plano diferente al plano de la realidad en la que él estaba. Y esto, bueno, no es algo nuevo. Esto es algo que ya pasó con Abraham, esto pasó con Jacob, en el caso de Moisés, ha pasado con Pablo, pasó con Juan, con profetas y otros tantos más. O sea, la Biblia está llena de casos como este donde Dios le ha mostrado a la persona las cosas que van a pasar. O sea, ¿cómo pasa esto? No podemos saber. O sea, es algo que Dios revela a ciertas personas en ciertos momentos. Pero sí, lo que podemos saber es que pasa en otra realidad que no es la realidad en la que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de visualizar cosas que van a pasar en un futuro y Dios se la muestra de esta manera. Entonces, Dios le da acceso a ver esta realidad futura de nuestro plano temporal, solo que para nosotros todavía ese tiempo no ha llegado, pero en ese otro plano temporal que es superior al nuestro, o superior al que nosotros estamos, en este plano físico, es superior. Y en esa realidad ya es un hecho. ¿Ve? Desde esa realidad donde ellos la están viendo es un hecho. Por eso es que para nosotros todavía no ha llegado. O sea, para nosotros está en un futuro, pero en esa dimensión donde se mueve Dios, ya es una realidad. Y esto es lo que muchas veces entendemos cuando en ocasiones como el mismo Dios dice, bueno, que, o la misma escritura describe que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Cuando Dios dice, no, haré de ti una nación grande, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí lo que estamos a demostrar es que esas cosas ya pasaron en ese plano. Simplemente que en el plano temporal y físico, en el que nosotros podemos interactuar con las cosas físicas, todavía no ha llegado, todavía no ha pasado. Y eso es importante tener en cuenta por nosotros, no solo para poder llegar
a esa realidad, porque no va a depender de nosotros en ese caso, sino para poder ser partícipes de ella, porque el acceso a ella está cerrado desde nuestra realidad y solo Dios nos puede dar ese acceso a ella para poder nosotros entrar cuando Él lo permite y no solamente cuando nosotros queramos. Eso va a depender solamente de Él y no nos va a permitir entrar donde quiera, sino a ese lugar específico que Él quiere que nosotros entremos. Y para eso también hay requisitos, o sea, no cualquiera puede entrar, hay requisitos para eso. Estas 5 frases son una realidad allá y van a ser una realidad también acá. Son una promesa de Dios, por eso sabemos que se van a cumplir, por eso es que decimos con seguridad que se van a cumplir, o sea, en un futuro cercano se van a cumplir porque es una promesa de Dios, sabemos que todo lo que Dios promete se cumple. Ahora, no todos podrán disfrutar de esa realidad, porque para disfrutar de ella hay ciertas condiciones, y es lo que vamos a ver a continuación. Estas condiciones forman parte de una guía, de un manual, que facilita el avance en ese proceso de alcanzar no solo esa promesa, sino aquellos beneficios que vienen con esa promesa. Y es interesante porque el ser humano, en su manera de pensar, en su manera de actuar, de forma general, muchas veces quieren solamente el beneficio, pero a veces no quieren apegarse tanto a la regla. O sea, no queremos pasar por el proceso de disfrutar de los beneficios. O sea, todo es un proceso donde tú te apegas a la regla y disfrutas de ciertos beneficios. Somos terribles nosotros, los seres humanos, con respecto a eso. Y un ejemplo de eso es lo que está pasando, por ejemplo, hoy en nuestro país, aquí en Estados Unidos. Muchos hablan y quieren tener una América grande, una América fuerte, económicamente hablando, pero muchos se oponen a los cambios para llegar a ese lugar. O sea, para llegar a eso. Queremos el beneficio de una América fuerte, una América, hablando económicamente, que tenga prosperidad, pero en muchas ocasiones muchos se oponen a los cambios que se están tomando para poder llegar ahí. Y se los dejo ahí, o sea, se los dejo a ustedes para que lo piensen. Ahora, ¿qué condiciones y cuál es el manual del que estamos hablando nosotros? ¿Cuáles son esas condiciones? Es un proceso que es difícil y que hay que pasar. O sea, es como cuando te pasan por una maquinita de comer carne, de moler carne, como decimos nosotros en cubano. Te van a pasar por la maquinita. O sea, es un proceso que es difícil. Por eso es que no todo el mundo está dispuesto a someterse al proceso. ¿Por qué? Porque es difícil. O sea, te van a moler, te van a hacer de nuevo, te van a moldear para tú poder disfrutar de esos beneficios. Y entonces, para eso, hoy estaremos viendo 5 aspectos a considerar en la marcha hacia esa promesa y forma parte de ese manual, o sea, de esa guía que le estoy hablando. O sea, 5 aspectos a considerar en la marcha hacia esa promesa. El primer aspecto a considerar en la marcha hacia esa promesa es estar definidos en Dios y por sus mandamientos. Esto implica consagrar al exterminio todo lo que estorba a nuestro avance. Y eso lo estamos sacando del versículo 1 y 2 del capítulo 7 de Deuteronomio. Voy a leer aquí, no lo voy a leer todo. Cuando Adonai tu Elohim te haya introducido en la tierra y haya expulsado delante de ti a numerosas naciones, que estuvimos leyendo al principio, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, y Adonai tu Elohim las haya entregado a ti y las hayas derrotado, ciertamente la consagrarás al exterminio. En otras versiones, como en la Reina Valera, por ejemplo, aquí estamos utilizando la versión textual, se define de otra manera, o sea, la frase se define de la traducción de otra manera. Y dice que, bueno, en este caso, lo de la Reina Valera dice que la destruirás del todo. Y esto va a sonar fuerte tal vez para muchos, y con muchas personas que yo converso sobre estos temas, muchos han hecho comentarios como, por ejemplo, que si Dios es un genocida, o sea, al final viene siendo rebeldía de la gente y el no querer investigar a fondo o no querer entender. Porque cuando se pone uno a estudiar y a investigar, entiende muchas cosas y se da cuenta que no está hablando de lo que mucha gente se refiere. Al final viene siendo más rebelión que otra cosa, cuando llaman a Dios genocida, donde es el padre de la vida, o sea, la vida en sí.
Entonces, cuando veíamos esta frase, la destruirás del todo, y buscábamos en su traducción, en el hebreo, que es la frase que se dice Haharem, Taharim, que es la que se traduce como destruirás del todo, y buscábamos un poquito en su raíz, en la raíz donde salen estas palabras en el hebreo, vienen relacionadas con el dedicar a Dios, o sea, dar un obsequio exclusivamente a Dios, el cual, una vez dado a Dios, debe luego ser destruido para que no se haga más uso del humano de este obsequio. Eso está en Levítico 27 y 28, por si alguien quiere tomar la referencia. O sea, este obsequio puede aparentemente ser voluntario o ordenado por la deidad, lo que viene con, o sea, se apega al contexto en el que estamos hablando. O sea, Dios está diciéndole a la nación de Israel que lleve al exterminio estas naciones cuando Él la entregue. Y un poquito más adelante vamos a estar viendo el por qué llevar al exterminio. O sea, si hay una guerra, ¿cómo tú lo conquistas? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, aquí cuando veíamos lo referente a la raíz de esta frase, que es el equivalente a destruirla del todo, nos quedamos con eso de consagrar, o sea, consagrar el exterminio, que es la que utiliza en este caso la Biblia textual. Y que no, o sea, viene siendo no otra cosa que consagrar el exterminio. ¿Qué cosa? El anatema. Y para eso vamos a ver aquí otro versículo, un poquito más adelante, donde habla directamente de eso. O sea, el anatema está haciendo referencia a eso. No es el mero hecho de destruir por destruir. O sea, Dios nos llama a destruir lo que estorba en nuestra relación con Él. Y lo que está haciendo Dios con el pueblo de Israel. Está advirtiendo. Dice, cuando entren allí, ustedes van a destruir todo lo que estorba la relación que nosotros vamos a tener. O la relación que van a tener ustedes conmigo. Todas estas cosas. O sea, ¿qué representaba en esas naciones? O sea, ya representaba un obstáculo, una piedra en el zapato, en esa futura relación entre Israel y Dios. Y había que destruirla. O sea, al medio de sus altares, destruirlo. Al medio de una montaña, si se ponía en el medio. Todas estas cosas que Dios te decía, tienes que hacer esto, son cosas que te ayudan a definirte con Dios. Por eso es que era algo a tener en cuenta. O sea, ¿qué te define con Dios? Dios te dice, tienes que destruir esto, pues pártelo al medio. Hay que romper con eso. ¿Por qué? Porque esas son cosas que te ayudan a estar definido. Y dice aquí en el versículo 25 y 26 del capítulo 7, quemarás en fuego las esculturas de sus dioses, no codiciarás plata ni el oro que las recubre, ni te lo apropiarás. No sea que con ello caigas en una trampa, porque es abominación para Adonai tu Elohim. No introduzcas, pues, la cosa abominable en tu casa, pues serías anatema como ella. Del todo la detestarás y del todo la abominarás, porque es anatema. O sea, cuando vemos esto, aquí nos tenemos un poquito más de claridad a lo que está refiriéndose en este texto de que o sea, lo va a destruir. O sea, ¿por qué lo vas a destruir? Es anatema. Es algo que no importa lo bonito, o sea, lo bonito que se vea, ya fuera una estela, ya fuera cualquier objeto de oro o de plata o lo que fuera, por muy llamativo que fuera, Dios le estaba diciendo, destrúyelo, quémalo, destrúyelo allí para que no quede rastro. Eso te ayuda a definirte. ¿Por qué? Porque el día que te lleves eso a tu casa, te vas a convertir también tú por tenerlo en anatema. ¿Y qué va a pasar con el anatema? También lo van a destruir. Por eso es que es importante esa definición, el definirse con lo que Dios establece, con lo que Dios te manda a hacer. O sea, si Dios la aborrece, ¿qué debemos hacer? Nosotros también tenemos que aborrecerla. Eso nos ayuda a nosotros a estar definidos de la parte de Dios, o sea, definirnos con Dios. ¿Cómo podemos saber nosotros cuáles son las cosas que Dios aborrece? Y es fácil, esta parte es fácil. Dios lo dejó por escrito. Lo que nuestra rebeldía muchas veces lo rechazamos. Y hablo de manera general, ya sea en el cristianismo o las personas aquellas que están en rebeldía. O sea, ¿qué rechazan? Rechazan esa instrucción, rechazan ese mandamiento que Dios dejó escrito, donde Él describe qué cosas le agradan y qué cosas no. Qué cosas Él rechaza. ¿Ves? Para poder entender todas esas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acoger esos mandamientos, leerlo, estudiarlo, aprenderlo, incorporarlo, para saber cuáles cosas agradan a Dios y cuáles cosas no. Es fácil.
O sea, más claro no canta un gallo. Toca definirse según dice ese manual o esa instrucción que tantos rechazan hoy y dan por obsoleto. Ahora, volvemos al tema. ¿Qué representaban esas naciones y por qué exterminarlas? ¿Cómo te las entregó Dios y qué significa eso hoy? Para aterrizar un poquito este tema. Esas naciones no representan otra cosa, como decíamos, que aquellas cosas que estorban en nuestra relación con Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios para librarnos de eso? Las cargó, las llevó, las entregó en la cruz y las crucificó. ¿Qué cosas son esas? Todos nuestros pecados. Todas aquellas cosas que interrumpen nuestra comunicación o nuestra relación con Dios. Es eso que ahora nosotros nos permite relacionarnos con Él. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Bueno, mantenernos nosotros con el martillo, dando sobre esos clavos que sujetan esos pecados en la cruz. O sea, la parte más difícil ya la hizo, que fue llevar todo eso a la cruz. Ahora lo que a nosotros nos queda es identificarnos, abrir ese manual que nos va a llevar directamente hacia la cruz. O sea, nos va a definir allí frente a la cruz con ese manual que indica hacia la cruz, que indica hacia el Mesías. O de igual manera, buscar la cruz y después buscar el manual. O sea, de las dos formas, o vienes tú con el manual que te indica la cruz, o viene a la cruz y busca el manual para poder entender todas las otras cosas. Porque es que no solo es venir a la cruz, es que hay otras instrucciones y otras cosas para poder entender, para poder, digamos, saber cuáles son las cosas que a Dios le agrada y cuáles cosas no. Tú puedes venir a la cruz, pero ¿cómo tú vas a entender qué cosa le agrada? Aparte de lo del pecado. Hay cosas para hacer, hay cosas para no hacer. Y por eso es que van como de la mano las dos cosas. O sea, no solamente la cruz, sino la cruz y el manual. Van a la mano. Claro, el manual es lo que te lleva a la cruz, es lo que te indica la importancia de lo que pasó allí. Por eso es que van un poquito de la mano los dos. Una cosa te indica hacia allí y la otra te ayuda. El segundo, y todo esto te ayuda precisamente a definirte con Cristo, o con Dios en este caso. El segundo aspecto a considerar en la marcha hacia la promesa es: no harás tregua con tu enemigo. O sea, no tendrás compasión de él ni de sus posesiones. Eso podemos verlo en el versículo 2 del capítulo 7. Dice: no harás pacto con ellas, refiriéndose a estas naciones, ni tendrás compasión de ellas. Dice también el versículo 16: aniquila a todos los pueblos que Adonai tu Elohim te entregue. No tengas compasión de ellos, ni rindas culto a sus dioses, porque será un lazo para ti. La Reina Valera aquí lo traduce de otra manera, dice: y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te serán de tropiezo. La pregunta es: ¿qué sentido tiene hacer una tregua o pacto con un enemigo con el que estamos en guerra? Hoy la humanidad, por desgracia, se ha vuelto frágil, con tendencia humanista, y trata siempre de remediar las cosas con diplomacia o de una forma de apaciguar las cosas, pudiéramos decir. Y sí, hay ocasiones donde la diplomacia juega un papel importante y es bueno, pero ¿cómo negocias con un terrorista? Me hacía la pregunta. Con un bárbaro, alguien que es capaz de sacrificar a sus propios hijos por lograr un objetivo. No creo yo que funcione la democracia con una persona así. No sé usted qué piensa. Yo pienso que no. A la primera que te equivoque, te cortan la cabeza. Alguien capaz de sacar el corazón a una persona, aún estando viva, o desmembrarla usando animales, hay mucho más ejemplos de lo que ha pasado a través de la historia. Pero ahora nosotros debemos concentrarnos en una cosa. Imagínense lo que implica sacrificar un hijo, por ejemplo, a Moloch, por poner un ejemplo. ¿Crees que esa persona te va a tratar con cariño, con honor o con diplomacia? No creo yo que sea razonable incluso conversar con ella. A la primera que uno se equivoque, se te vira en contra, o pacta con alguien que tenga un poco de poder para hacerse entre los dos más fuertes y tratará de destruirte siempre. Ellos siempre estarán dispuestos a morir antes de ceder. Por eso es que Dios da esta instrucción y te dice: bueno, no tengas misericordia. ¿Qué quiere tu enemigo?
con esa persona que tú estás en guerra. Y esto es bien difícil de poder procesar, porque a veces la gente habla de la guerra y simplemente no es capaz de poder visualizar lo que allí pasa. Te hablan de la guerra como una cosa fácil. Bueno, aquellos, por supuesto, que no han participado en una. Yo no he tenido, o sea, no he participado en una tampoco, pero bueno, hay muchas situaciones en las que tú pudieras simular y realmente, por ejemplo, a mí me gustan las armas y uno entiende el poder que tienen las armas en este caso. O sea, cuando tú manipulas las armas, tú sabes los peligros a los que tú te enfrentas. ¿Ves? Estamos hablando de vidas humanas que se pierden. ¿Ves? Entonces, a veces las personas no son capaces de poder, digamos, llevar en plenitud todo lo que está pasando en una guerra. Y te lo ven así como, ay, no, pero ¿por qué no hablan de diplomacia? No, es que tienes que también entender los motivos a lo que te llevó a esa guerra. Y entonces, bueno, volviendo al tema de la pregunta que yo hacía, ¿qué es lo que quiere tu enemigo? Esa persona con la que tú en guerra. Esa persona lo que quiere es arrancarte la cabeza, destruirte, acabar contigo, matarte, quitarte de en medio. Es cuestión de supervivencia. ¿Van a ser o ellos o va a ser tú? Cuestión de supervivencia. Por eso es que me gusta aquí la traducción que hace Reina Valera, donde dice que no lo perdonará tu ojo. O sea, lo que está diciendo aquí es, cuando iba a buscar en en las traducciones, lo que está haciendo referencia es que no vas a lamentar, o sea, pasó la guerra, pasó lo que pasó, y luego que tú estás como que tenga ese pesar. ¿Ves? Eso es lo que está tratando de decir aquí, que no tengas ese pesar de haber hecho lo que hiciste. O sea, estás en guerra. ¿Ves? Es cuestión de que si no es el enemigo el que cayó, vas a ser tú. ¿Ves? Por eso estoy diciendo, no tengas ese pesar. Tienes que tener eso en mente, de que cuando estás en guerra es o son ellos, tu enemigo, que lo que quiere es volarte la cabeza, volarle la cabeza a tu familia, o son ellos, eres tú. ¿Ves? Teniendo esta perspectiva, es un poco más fácil de entender a lo que se refiere. Por eso es que dice que no lo lamente. O sea, poniéndolo desde otra parte, de la parte espiritual, también que tiene una relación muy grande. Aquellas cosas a las que Dios dice no, simplemente es no. ¿Ves? Si Dios te dice no, por algo es. Dios la detesta, no lo haga. ¿Ves? Yo sé que la gente hoy, por eso, ¿sabes? Decía ahorita que se vuelven débiles, porque toda esta tendencia humanista siempre tratan como de darle desde esta parte sentimental de que son personas, de que no todos son culpables. No, tienen que entender cuáles son los motivos. Hay personas que simplemente no entienden de otra forma, están adoctrinados y lo que tienen en su mente es hacer daño, poner una bomba, hacer explotar un edificio por tal de cumplir un objetivo con alguien o algo que le han pagado, un familiar, tienen una motivación, pero ellos no tienen en mente, o sea, no te van a tratar a ti de la misma manera en la que nosotros, la manera, digamos, las corrientes que se utilizan en el mundo occidental, no son diferentes a como piensan muchas de estas personas que utilizan el terror como una forma de negociar. O sea, en este caso, no es un juego a la casita, estamos hablando de guerra, ni estamos hablando de un videojuego donde te matan y puedes revivir y comenzar todo de nuevo. No, estamos hablando de que sobrevives tú o sobreviven ellos y las implicaciones que esto tiene. Y interesantemente me viene a la mente una historia de dos personas que discutieron y se iban a fajar, o sea, se iban a pelear, una especie de guerra, y vino una de las dos personas a poner ciertas reglas para este enfrentamiento que iban a tener. Dice, bueno, nos vamos a dar en la cara, no nos vamos a dar en la cara, no nos vamos a dar por la costilla porque duele, para que no queden marcas. Y la otra persona con la que estaban discutiendo le dijo, oh, ok. Esta persona que puso la regla, o sea, confiado en que el otro le dijo, ok, simplemente se enfrentaron y el otro lo maduró a golpe. O sea, no esperó, el otro no esperó ni que se le acercara. Apenas se acercó, lo reventó a golpe y el otro se quedó como, oye, pero no habíamos quedado en acuerdo de que tú no le íbamos a dar aquí o allá. O sea, ahí le dejo la historia, ¿no? Pero es para poder representar cómo dos diferentes formas de pensamiento, ¿ves? Uno sí, no estoy tratando de ver esta forma light o humana de tratar con terroristas o con gente de este tipo que vienen con otra cosa en su mente, que lo que tratan es de eliminarte. O sea, tú tienes que pensar de la misma manera
en la que ellos piensan. O sea, ellos están tratando de eliminarte. Tú no puedes pensar, no, porque voy a tratarlo con diplomacia. Porque imagínate que son seres humanos. No, tú lo que tienes que pensar es que esa persona viene con un arma y va a tratar de matarte. Tú tienes que defenderte, tú tienes que tratar de eliminarlo primero, porque él lo que va a hacer, él no le importa matar a un anciano, que a un niño, que a un viejo, que reventar una guagua llena de personas. ¿Ves? Porque él lo que tiene en su mente es otra cosa. Es como, por ejemplo, en el juego de uno, aquellos que han jugado uno, por ejemplo, No Mercy. Si tú tienes compasión de los otros, de tu contrincante en el juego, eso no significa que ellos tendrán compasión contigo. O sea, en el juego todas las cartas están diseñadas para que alguien pierda, o sea, para hacerle daño a una persona en este juego, ¿no? Es una forma para poderlo ejemplificar, un juego que nosotros usamos aquí en la casa, donde no tiene que ver, por ejemplo, si es tu hijo, a veces tienes compasión y, ay, no le voy a poner esta carta porque lo voy a sobrecargar. No, no, tu propio hijo te pone una carta que es el doble de daño de lo que te hace por hacerte perder. Tenemos que entender que de esa misma manera tratan ellos. Y en este caso, cuando lo llevamos al plano del pecado o del maligno, en este caso, el maligno no tiene regla. ¿Ves? Su misión es llevarte al piso, hacerte pecar, darte un golpe del que tú no te puedas levantar. Eso es el plan del maligno. Eso es lo que él quiere. Por eso que estamos hablando de supervivencia. Su misión es llevarte al piso, destruirte. Tú aflojas la guardia, él se te cuela en cuestión de nada. O sea, él está velando la más mínima oportunidad para darte una estocada. ¿Ves? Darte un golpe del que tú no te puedas parar. Se convierte en algo fuerte, algo difícil de tú poder manejar, y te hace un guiñapo y te mantiene en el piso y no lo puedes erradicar. ¿Qué pasa eso? Aflojaste la guardia. Por eso que Dios te dice, no tengas compasión con tu enemigo, ¿ves? Llevándolo al plano espiritual. O sea, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, hoy en la sociedad? Me viene a la mente también muchos ejemplos. Es, digamos, imponer la voluntad de un grupo o de una minoría, pudiera decir, haciéndote o manipulándolo, ya sea con reglas, con leyes, tratando de manipular por la parte emocional, tratando de decirte, por ejemplo, no, ellos tienen derecho de ser como son, tienes que tratarlo como ellos son. No, no es no. Si Dios dice no a eso, nosotros tenemos que definirnos de esa misma manera. No tenemos que tener compasión con eso. ¿Por qué? Porque Dios no negocia con el pecado. ¿Ve? No es no. Abominación es abominación a Dios, tú tienes que rechazarlo también. O sea, aquí la regla del juego la pone Dios. Y son bien claras y son absolutas. Él nunca va a negociar con el pecado. Todo eso es una trampa que te están tendiendo para manipularte de alguna manera con tus sentimientos. Por eso el versículo también decía, bueno, no negocies con ellos, ¿eh? No pactes con ellos, porque es una trampa para ti. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Definirnos con Dios, definirnos con esa regla que Dios ha puesto para el juego, que son bien claras y son bien absolutas. Si nosotros nos mantenemos con esas reglas que son bien claras y absolutas, nosotros tenemos las de ganar. ¿Por qué? Porque estamos definidos con Cristo. El tercer aspecto a considerar en la marcha hacia la promesa es mantenerte puro. O sea, no mezcles tus costumbres con las de otros pueblos, con las de ellos. Y para eso estamos viendo aquí en el versículo 3 del capítulo 7, donde dice, no emparentarás con ellas, o sea, con estas naciones, no darás tus hijos a sus hijas, ni tomarás sus hijas para tus hijos. En una predicación anterior, casualmente se tocaba algo relacionado con esto. Yo hablaba acerca de los peligros que acarreaba para una persona, donde, digamos, una persona que sigue la regla de Dios se mezcla con personas que tienen otras costumbres, ¿ves? Que no adoran, y hacía énfasis en el tiempo, por ejemplo, que pasaban los hijos con sus madres. En este caso, un matrimonio, hablaba yo en aquella ocasión de un matrimonio, por ejemplo, donde el padre fuera cristiano y la madre tuviera otro tipo de pensamiento, corriente de pensamiento diferente. O sea, la mayor cantidad de tiempo que iba a pasar el niño iba a estar bajo la influencia de los pensamientos que influían por parte de la madre sobre el niño y los peligros que esto iba a acarrear. Y aquí está tratando
el mismo tema, o sea, es el mismo sentido. Incluso eran los mismos versículos que yo utilizaba aquí, la referencia hacia Deuteronomio 7, versos del 3 al 6, donde hablaba de esto. Y aquí lo que está tratando de decir, o lo que trato yo el punto que trato de hacer, de mantenerte puro y no mezclarte, no se trata de mantener una raza pura, sino más bien mantenerse apartado de costumbres que afectan la relación con Dios, en lo personal y también como nación. Tenemos que tener en cuenta que comenzamos desde el núcleo familiar, o sea, del núcleo personal, tu relación con Dios, la relación de tu familia, la relación como grupo, como iglesia, como nación con Dios. Así es como avanza, ¿ves? Desde una pequeña célula hasta el grupo grande. Por eso, ¿cómo va a afectar nuestra relación o cuando se ven influenciadas por costumbres que son diferentes a las costumbres que Dios nos ha dado? Aquellas costumbres, aquellas reglas que Dios nos ha dado a nosotros para que asumamos y tengamos, digamos, nuestras costumbres, que son las que Él nos regaló, cuando se mezclan con otra gente. ¿Cómo eso interfiere en nuestra relación con Dios? Y es como en la descripción de la porción, es interesante cómo se relaciona con esto, ¿ves? Acerca de la huella, cuando hablaba de la palabra ekef, o sea, en la descripción de la porción, dice que es esa huella que se va dejando. Aquellos que leyeron la porción saben a lo que me refiero. Dice, bueno, ¿qué pasa si nosotros nos mezclamos con estas personas? O sea, con estas costumbres que no son las que Dios nos regaló, con las que nosotros nos identificamos. ¿Cuál es el resultado? El resultado va a ser que perderemos nuestra identidad. Ya no estaremos definidos en Dios y sus mandamientos, sino en otra cosa parecida. En una mezcla, cualquier cosa. Lo mezclaste con cualquier cosa, ya no es esa esencia que Dios te dio para que te identifique. En Deuteronomio 7, versículo 4 también dice, porque apartaría a tu hijo de seguirme para servir a dioses ajenos. Y la ira de Adonai se encendería contra vosotros y no tardaría en destruirnos. ¿Qué pasa con esa huella? Se distorsiona. ¿Qué viene después? El chicotazo, la destrucción. Es lo que está diciendo aquí en el versículo 4. Es como cuando le dices a tu hijo, no te subas en un lugar alto que te vas a caer y te va a hacer daño. O cuando le dices, oye, no juegues con fuego que te vas a quemar. ¿Qué pasa? Si no hace caso, va a sufrir el daño de la caída o el daño por fuego. Pero ¿qué pasa si obedece? Si obedece y entiende, simplemente va a disfrutar de esa integridad física, de no sufrir golpe o quemadura. El cuarto aspecto a considerar en la marcha hacia la promesa es el aferrarte a Dios como fuente de autoridad suprema. Es el único poder o el único con poder y autoridad para ser autosuficiente. Y ya esto dice en sí mucho. Para eso vamos a leer aquí en el versículo 5, donde dice, esto es lo que haréis con ellos. Demoleréis sus altares, destruiréis sus estelas, talaréis sus aceras y quemaréis sus imágenes en el fuego. ¿Qué está diciendo a través de este versículo? Borra del mapa todos esos inventos, todos esos ensayos considerados dioses para que nadie se acuerde de ellos. Y es que el ser humano, por desgracia, tiene esa tendencia de inventar y de confundir las cosas. Que no quede nada relacionado con rituales, invento, todas estas cosas que simplemente son productos de el alejamiento o de esa manera en la que personas rechazan a Dios. Y en su intento por suplir ese vacío, se inventa cualquier cosa. Esa es la tendencia del ser humano. O sea, podemos ver esto desde Adán, donde conscientemente ellos rechazaron a Dios y trataron de tomar sus caminos. Y dicen, no, yo no quiero tener nada que ver contigo. Solo un grupo decidió poder invocar a Dios y tener una relación con Él. Pero hubo otro grupo que simplemente dijo, no, yo conozco que tú eres Dios, pero yo me voy a inventar el mío. Y empezaron a inventarse sus dioses. De ahí es donde viene todo esto. ¿Ves? De ahí es donde asciende todo este sistema de dioses paganos que se inventaron un día. Porque estas personas que se apartaron de Dios, simplemente no es que ellos vinieron y dicen, no, mira, aquí hay varios dioses. No, ellos sabían que había un Dios que era el que había creado los cielos y la tierra. ¿Ves?
No era algo que era oculto para ellos o que no tenían conocimiento, sino que ellos decidieron en un momento apartarse de Dios y darle espalda a Dios y crearse sus propios dioses. Entonces, ¿qué está diciéndole Dios? Bueno, destruye todo eso para que no quede rastro en un futuro de eso, para que no haya nadie que se confunda tratando de, no, encontré, mira, una estatuita, no sé qué significa, pero mira, aquí tiene una inscripción que dice Moloch. A ver qué es lo que había de Moloch. No hay nada de Moloch. Si lo hubiesen destruido todo, oye, ahí no quedó nada. No, eso, no sé qué será eso. ¿Ves? Qué diferente hubiese sido a lo que pasó realmente. Al no seguir al pie de la letra la instrucción que Dios le había dado de destruir todo lo que pasaba alrededor en todos estos pueblos. Hubiese sido diferente. En Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres un pueblo consagrado a Adonai tu Elohim, a ti te escogió Adonai tu Elohim para que seas pueblo de su personal propiedad entre todos los pueblos de la tierra. En otras palabras, tú serás el ejemplo a seguir para otras naciones. No porque Israel fuera merecedor de ello, sino porque Dios mismo lo decidió así. Otra cosa también a la cual podíamos aferrarnos. O sea, no es suficiente esto que Dios te escogió a ti para mostrarte a ti como un ejemplo para todas las naciones. Por eso es que tenemos que mantenernos aferrados a Él también. Esa es otra de las cosas. Y acá viene otro recordatorio de por qué hay que aferrarse a Dios también en el versículo 8. Dice, sino que por el puro amor de Adonai a vosotros, por mantener el juramento que juró a vuestros padres, os sacó Adonai con mano fuerte y os redimió de la casa de esclavitud, del dominio del faraón, rey de Egipto. De hecho, aquí ya no son uno, sino tres en uno. O sea, son tres recordatorios del por qué ellos tienen que aferrarse a Dios como esta autoridad suprema. El único que tiene el poder para ser autosuficiente. Eso en sí, esta frase es suficiente para uno ponerse a pensar y dice, bueno, y tenerlo en este análisis donde vamos caminando y dice, bueno, esto es simplemente suficiente para yo aferrarme a Dios, para no soltarme de Él. Y es como lo decimos nosotros en Cuba. En la predicación pasada, el hermano Julio lo decía, dice, bueno, no lo decía así, pero tenía el mismo sentido. Es como cuando Dios dice, bueno, no hay otro fuera de mí. Dice, yo soy el más fuerte. Si te encuentra otro, empújalo, que es de cartón. Esa era la frase que utilizaba el hermano Julio. Y es cierto, o sea, el hecho de que nosotros entendamos que no hay otro Dios como el nuestro es suficiente para nosotros aferrarnos de eso. Hay otro, empújalo, que es de cartón. Ese no sirve, ese no tiene poder. Él no puede hacer nada, porque el único que sí tiene poder para ser autosuficiente, y podemos ver la manera, y es lo que describe aquí en el versículo, cómo lo sacó con mano fuerte de Egipto, lo redimió, ese puro amor hacia ellos, ese mantener el juramento que había hecho a sus padres, o sea, su fidelidad, el sacarnos y redimirnos de la casa de esclavitud. Y cuando llevamos esto, para aterrizarlo un poco también, el día de hoy, pasa lo mismo. ¿De dónde nos sacó a nosotros Dios? ¿Por qué nosotros tenemos que aferrarnos a Él? Nadie más puede a nosotros sacarnos del pecado. Nadie más puede limpiarnos. Eso es suficiente para nosotros ponernos a pensar y decir, bueno, ¿para dónde me iré? ¿A dónde huyo? ¿Quién me da protección a mí? Es lo que decían los discípulos. No, ¿a dónde iremos? Solamente tú traes palabras de vida eterna. Así mismo tenemos que decir nosotros. Solamente en Dios hay palabras de vida eterna. Solamente en Él es la fuente de la fidelidad. Es el único que ha podido hacer algo por nosotros. Es el único que nos ha sacado a nosotros de ahí, que nos ha redimido. Pues eso es suficiente para nosotros aferrarnos a eso. El quinto aspecto a considerar en la marcha hacia la promesa es que debemos guardar, observar y permanecer fiel al mandamiento, porque en ello nos va la vida. Y aquí vamos a utilizar los versículos del 11 al 16, lo voy a leer por arribita. Dice, guarda pues el mandamiento y los estatutos y los decretos que hoy te ordeno ponerlos por obra, porque sucederá que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, también Adonai tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia
que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá también el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto y tu aceite, las crías de tus vacadas y el incremento de tu rebaño, en la tierra que él juró a tus padres que había de darte. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá estéril ni impotente entre los tuyos ni en tu ganado. Adonai desviará de ti toda enfermedad. Jamás te enviará aquellas epidemias malignas como las de Egipto que tú conoces, sino que las cargará sobre los que te aborrecen. Sujétate al mandamiento, no como un amuleto para traer la buena suerte, sino como el resultado de vivir aplicándolas para vida. O sea, estos mandamientos va a ser el resultado de nosotros, de nuestra vida, cuando lo aplicamos para vida, no como un amuleto. Porque aquí hay muchas personas que se confunden, creyendo que si hacen esto o aquello para Dios, en ese caso Dios está obligado a bendecirlo. O piensan que si hacen esto o aquello, acumulan algún mérito a su favor delante de Dios. Y con esto, ser merecedores de algo de parte de Dios. Cuando nosotros nos ponemos a analizar que la lluvia, que el aire, que el sol, las cosas que Dios nos ha dado a nosotros, son cosas que recibimos sin merecerlo, Dios nos las regala para el disfrute de todos nosotros. Que seamos buenos, seamos malos, cumplamos con su mandamiento o no, Él nos las regala. Pero aquellos que viven según el diseño que Él establece, a eso Él les regala un bono. Por eso que le decía la importancia de apegarse, de guardar los mandamientos, porque en eso no solo nos va la vida, sino que viene el bono. ¿Ve? Y es como una empresa con el bono de fin de año, por ejemplo. O sea, el aguinaldo, como muchos llaman el aguinaldo. Si contribuimos a la empresa y le va bien, lo recibimos. Pero si hay pérdida o el dueño no está contento con los trabajadores, no hay bono. Y nadie puede reclamar porque no es obligatorio. O sea, es un regalo, un extra que te dan sin merecerlo. En este caso, funciona parecido, pero al mismo tiempo diferente. El bono no es que Dios te lo da por cumplir con los mandamientos, sino que el bono en sí es vivir acorde a los mandamientos que Él te ha dado. Por eso al principio decía, en esto te va la vida. Es que uno se va a acomodar en la vida para cumplir con esos mandamientos que Él le dio, porque sabemos el beneficio que tiene para nosotros el vivir de esa manera. Ese en sí es el bono del que yo le estoy hablando. Y a manera de conclusión, que nosotros nos mantengamos aferrados a Dios y a sus mandamientos, que nunca cedamos ni demos tregua al enemigo, que siempre estemos bien definidos en Dios y que podamos disfrutar de las muchas bondades y beneficios de vivir una vida apegada a los mandamientos de Dios. Y como recordatorio, Deuteronomios, capítulo 7, versículo 9. Me lo voy a decir de una manera poco diferente. Dice, reconoce que Adonai tu Elohim es el Elohim, Elohim fiel. A los que lo aborrecen, les da su recompensa en su misma cara, para destruirlos sin hacerse esperar. Pero guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Que Dios le bendiga en esta mañana.